¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy más que nunca, la realidad, lo que otros no te cuentan, no te han contado ni te contarán. Lo que otros no te muestran, no te han mostrado ni te mostrarán. Aquí, diariamente, desde hace tiempo, te lo venimos mostrando, contando, clarificando la realidad para que sepas de lo que se habla realmente y de qué se trata en esta realidad dura de la República Argentina. Nos podés acompañar a partir de este momento con el hashtag Escondiendo a Macri. ¿Por qué? Porque eso es lo que están haciendo y enseguida lo vamos a ver en varios municipios, o en la mayoría de los municipios de la provincia de Buenos Aires, donde la fórmula del Frente de Todos saca una abultada diferencia sobre la fórmula Macri-Pichetto, donde la imagen de Macri realmente está muy mal en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el conurbano bonaerense. Por eso que muchos municipios, enseguida Juana Morín te lo va a mostrar, te mandan las boletas tapando a Macri. Tenés que hacer un curso de origami para encontrar a Macri en la boleta de la forma como viene realmente doblada. Y la verdad que esto lleva a una reflexión más profunda. A ver, si uno repasa en el tiempo, en estas últimas elecciones, hasta los propios gobernadores cercanos a Macri adelantaron elecciones para no pegarse a la boleta de Mauricio Macri. La gobernadora de la provincia de Buenos Aires intentó, habían armado una comisión, llamativamente al presidente de esa comisión que iba a analizar la posibilidad del desdoblamiento, empezaron a hacerle distintas denuncias desde adentro del PRO, desde adentro del gobierno. Y rápidamente la gobernadora olvidó la posibilidad de adelantar las elecciones a la provincia de Buenos Aires. Y hoy, enseguida lo vamos a ver, muchos municipios, candidatos de Cambiemos, de Juntos por el Cambio, intendentes, esconden a Macri, porque saben que es piantavotos en la provincia de Buenos Aires. Y esto, que a una fuerza política esconder a quien es su máximo representante, la verdad les debería llenar un poquito, dar un poquito de vergüenza lo que están haciendo. Porque además esto está mostrando hoy el grado de rechazo que la figura de Macri tiene en vastos sectores de la población argentina. La realidad es tan dura, como decimos habitualmente, es tan contundente que lleva a que la figura del presidente sea rechazada y sea resistida por muchos sectores de la población. Por eso decíamos ayer, se terminó el tiempo de la victimización para el gobierno de Macri. Frente a las arrolladoras propuestas que hace el candidato del Frente de Todos, actos multitudinarios que el oficialismo no puede hacer, porque los actos de Macri son únicamente con funcionarios en una línea, nunca te muestran público, nunca te muestran gente, porque no se puede acercar a la gente. Lo peor que le puede pasar a un político, contrasta en esta campaña notablemente con los actos multitudinarios del Frente de Todos. Hoy, sin ir más lejos, ahora lo vamos a ver, Alberto Fernández estuvo en un acto multitudinario con científicos recibiendo el apoyo de la comunidad científica. Hasta hace un instante usted lo veía en el diario, en San Martín, con Catopodis y Sergio Massa, actos multitudinarios. Ayer en La Matanza, y se prepara un cierre multitudinario en la ciudad de Rosario con la expresidenta Cristina Kirchner. Esto es lo que contrasta notablemente las cercanías con la sociedad de un lado, la ausencia de gente del otro lado. Y esto es producto
de la dura realidad que vive hoy por hoy el ciudadano de la República Argentina. Enseguida Fernando Alonso te va a contar cómo se ha degradado el nivel salarial en este último año en la Argentina. Veíamos anoche el testimonio de un jubilado que marca, y hoy lo vamos a reiterar porque Fernando también ha preparado un informe sobre los créditos del ANSES y cómo están endeudando a muchos jubilados en la Argentina. Y anoche veíamos este testimonio que engloba en 2 minutos el drama, no solamente de muchos jubilados, sino también de miles de argentinos que pierden el trabajo, que no tienen futuro con este gobierno y que no tienen expectativas. Bien, enseguida vamos a ir con, reitero el hashtag, escondiendo a Macri, enseguida te vamos a mostrar eso, pero llamativamente, fíjese lo que ha pasado hoy. Ayer se acuerda que le contábamos cómo Donald Trump le pedía a la Reserva Federal que bajen la tasa para ayudar a las industrias de su país al desarrollo. Todo lo contrario a lo que hace Macri. Hoy volvió a subir las tasas la Argentina y la bomba del ELIC para explotar en cualquier momento. Finalmente hoy la Reserva Federal, haciéndole caso a Donald Trump, bajó las tasas de interés. Fernando Alonso, buenas noches. ¿Qué significa esto? ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Significa que la Reserva Federal le está cediendo a la presión de Donald Trump para acelerar el crecimiento de la economía. No es que la economía de Estados Unidos estuviera en recesión, está creciendo, pero Donald Trump quiere que crezca más rápido. Por eso la Reserva Federal baja la tasa de interés. A los números que estamos acostumbrados en Argentina parece muy poco, ¿no? 25 puntos, la lleva a un rango que va de 2 a 2,25% la tasa de referencia. Fíjese qué poquita que es la tasa de interés en Estados Unidos. Con eso impulsa los créditos, impulsa la inversión productiva, impulsa el consumo, genera mayor nivel de actividad productiva, comercial y eso genera más empleo. Política de Donald Trump para impulsar el crecimiento de Estados Unidos, no quiere que la crisis mundial, no quiere que la guerra comercial con China, no quiere que la guerra con Europa, ni que el Brexit, no quiere que nada afecte el crecimiento de Estados Unidos. Ahora, Fernando, vos sabés que yo venía reflexionando cuando venía para el canal después de repasar los portales informativos y de escuchar algunas reflexiones de los funcionarios del gobierno. Celebra el gobierno de Macri lo que hacen en la Reserva Federal. Celebran los medios oficialistas cercanos. Ahora yo digo, si celebran eso, ¿por qué no lo hacen acá en la Argentina y favorecen a la industria argentina, a las pymes, en dejar de celebrar lo que hacen en Estados Unidos? Porque, a ver, dicen, no, bueno, baja la tasa, ahora sí van a venir inversiones. Otro cuento chino. Claramente, cuando baja la tasa de interés en Estados Unidos se genera un efecto de transferencia de dólares hacia las economías emergentes. Pero las economías emergentes que están en una situación sólida, no Argentina. Argentina está pasando por una crisis en este momento que espanta a los inversores. Y si bien van a venir los capitales golondrina a hacer rápidamente la tasa de interés, no van a venir a hacer inversiones productivas. Pero te cuento, Gustavo, que además de Estados Unidos, también la Selic, la tasa de interés de referencia de Brasil, bajó hoy. Así que bajó la tasa en Estados Unidos, bajó en Brasil, bajó mucho en Brasil. Bajó. Y en Argentina sube. Y en Argentina subió. En Argentina sube y sigue ahogando a las economías regionales, a la industria, a las pymes, ¿no? Para tener una idea, lo que hizo hoy la Reserva Federal es como si el Banco Central acá bajara la tasa de interés del 60% a 40 y pico, que seguiría siendo muy alta para la economía argentina, pero provocaría un desahogo que permitiría mover un poco la economía. Sin embargo, ¿a cuánto subió hoy la tasa? Subió 150 puntos, 60,300 y pico es la tasa de interés. Y el dólar, vamos a ver cómo cerró el dólar hoy, que el gobierno dice que está todo tranquilo, pero no es así. Fíjese, 45.03 cerró el dólar. En julio tuvo la mayor suba en 4 meses. Fíjate vos cómo lo refleja este dato estadístico, la estadística del mes de julio, cómo fue moviéndose el dólar.
venía de inaugurando julio a 43.48, bajó a 42.98, subió a mediados de julio a 43.78, volvió a bajar 43.61 para cerrar hoy en ascenso a 45.03, porque está con forceps sosteniendo el gobierno, y con lo que recién contaba Fernando, al dólar en una situación ficticia, porque todos sostienen que está subvaluado, pero este es el dólar paso. Este es otro de los relatos electorales del gobierno que en forma ficticia trata de contener, pero un dólar que en julio tuvo este movimiento que cierra 45.03 y que para el año próximo se proyecta dólar futuro a 65 pesos. Y la bomba de las LELIQ, ¿eh? Acá tenemos el contador que solo lo maneja Fernando Alonso. Vos sabés, Gustavo, que hoy habló Orlando Ferrer, es uno de los consultores con mayor historia en la City porteña, y dijo que el dólar estaba barato. Claro, así que cuando amenazan o cuando culpan a la oposición de estar fogoneando una devaluación, dentro de las propias filas también está esta advertencia del dólar. Vamos, ¿a cuánto estuvo hoy las LELIQ? ¿A cuánto fue la bomba de las LELIQ? 1.278.000 millones de pesos. Le está costando mucho al Banco Central renovar el stock de LELIQ. Vos sabés que en julio no pudo cumplir el piso de emisión monetaria que tenía comprometido, por lo tanto dijo, bueno, lo voy a computar en promedio con agosto. Pero en el mercado ya le advirtieron que si en agosto no hace un ajuste muy grande, le van a pasar factura. Y el ajuste es que suba más la tasa de interés. Así que si el Banco Central quiere mantener este dólar paso, va a tener que subir más la tasa de interés, porque le está pidiendo el mercado. ¿Y qué pasa con los salarios que han perdido frente a la inflación en el último año y siguen perdiendo? Otro de los datos de la economía real, cómo el salario sigue perdiendo en la Argentina frente a la inflación. Fernando. Vos sabés, Gustavo, que en mayo impactaron, es el último dato, hoy salió el dato del INDEC correspondiente a la variación salarial de mayo. Tenemos unas placas donde mostramos cómo es el número. Hubo muchos que festejaron que en mayo, ahí está ese más, subió 1.1% el salario privado de los gremios que tienen convenios colectivos del sector privado. Pero cuando uno ve lo que pasó en el año, está 1% abajo. Cuando uno ve lo que pasó en 12 meses, todos los salarios de convenio están 11% abajo. Y cuando uno ve lo que pasó con los empleados no registrados, 16% abajo en el último año el ingreso de los trabajadores que no están registrados, es decir, de la economía en negro. 12% da la pérdida de poder adquisitivo del salario en los últimos 12 meses, mayo 2018, mayo 2019. Bien. El gobierno genera una ficticia situación de consumo en estos meses, pero la realidad es esa, Gustavo. Anoche nos conmovimos todos con el testimonio de un jubilado cordobés, una nota que hizo Ezequiel Guasola de un sitio de periodismo alternativo, porque resumía en 2 minutos no solamente el drama que viven hoy los jubilados con menos ingresos, porque también ellos han perdido contra la inflación, sin medicamentos gratis, con mala atención por parte del PAMI y endeudados, que es el otro dato. Vamos a recordar el testimonio de este jubilado que en 2 minutos muestra lo que es la realidad, no solamente para los jubilados, sino para muchos en la Argentina. ¿Cómo ve el país? Yo lo veo mal. Disculpe. No, está bien. No. ¿Lo apoyó también en el 2015 a Macri? ¿Eh? ¿Lo votó a Macri en el 2015? Sí, la primera vuelta. ¿Y hoy cómo se siente? No, mal, estoy arrepentido. Nunca más. ¿Cuál sería su mensaje para Mauricio si lo tuviese enfrente? ¿Eh? ¿Cuál sería su mensaje para el presidente si lo tuviese enfrente? Y yo, mire, que entre cualquier perro, pero que no quede Macri. Comíamos mejor, ahora hay hambre. Yo como cada 2 días, le digo la puramente verdad. ¿Cómo? Cada 2 días como. Yo como hacer ahora, hay un comedor obrero ahí, me voy a comer. He comido el jueves. Ahí. Ayer no comí nada, tomé café con leche, me y a la noche tomé mate cocido. ¿Cuánto cobra Damián de jubilación?
Bueno, pasa que uno se ha metido con los créditos que daban. ¿Y qué? Cobraré 4.000 pesos ahora. ¿Cómo vive? No, porque estoy debiendo la plata. Saqué para comprar ropa, saqué para comprarme unas cobijas. Se ven muchas cosas feas que no se veían. Antes corría un poco más la moneda, alcanzaba. Ahora uno lleva, pero no, 1.000 pesos no es nada. Se le van un segundo. No, nada. Ahí está, esto encierra el drama de la realidad. Frente a este testimonio, ¿qué puede decir el relato del gobierno? Frente a esto, el candidato del Frente de Todos dijo 20% de aumento a los jubilados el 11 de diciembre de este año. Promesa cumplible, porque el gobierno anterior lo hizo y en varias oportunidades. Pero además está el otro drama, que muchas veces lo hemos hablado acá. ¿Cómo se endeudan los jubilados con dinero de los propios jubilados, Fernando? Sí, porque el ANSES tiene una política de entregar créditos. La ANSES, obviamente, a instancia del gobierno nacional, está entregando créditos. Y los jubilados y los tenedores de planes sociales, de los diversos planes sociales, lo están tomando. Claro, cuando uno no tiene ingresos y le ofrecen un crédito, va y lo toma. Después el problema está que tiene que pagarlo y las cuotas no son nada fácil. Pero tenemos una placa, Gustavo, con la cantidad de créditos que ya lleva entregados el ANSES. 2.756.598 desde el 17 de abril que se anunciaron hasta hoy. Estos datos son hasta hoy a la mañana, a las 10 de la mañana, porque como estos créditos se van entregando todos los días en forma presencial o a través de la web, avanza muy rápido este contador. Estos créditos tienen en general un tope de 92.000 pesos si sos un jubilado o de 70.000 pesos si tenés una pensión contributiva o una AUH. Ahí tenemos cuántos fueron a jubilados, 687.146. Pensiones no contributivas, 214.749. Asignación universal por hijo, 1.336.022 familias están endeudadas. Es decir, que ahí hay un sector muy pobre de la sociedad que encima de tener bajísimo o no percibir salario, encima están endeudados. Esto es gravísimo. Están endeudados. Y la cuota, Gustavo, que tienen que afrontar por mes ronda los 3.000 pesos, 3.000, 3.100, 3.300, según cuánto pidió, claro, y cuántas cuotas hace. Sí. Sobre un ingreso promedio de 11.000 pesos en el caso de los jubilados, te das cuenta que los ahoga totalmente, se lleva un tercio de los ingresos. Bien, gracias Fernando. Vamos a seguir porque esta es una problemática que muchas veces engaña, porque además el jubilado que siempre tiene esa cosa de que no quiere tener deudas, realmente al sacar esto, porque el propio jubilado lo decía, me lo descuentan de la jubilación y termina cobrando 4.000, 4.600 pesos. Nos estás acompañando con el hashtag Escondiendo a Macri. Es lo que están haciendo en la provincia de Buenos Aires con la distribución de las boletas. Nada quieren saber de Macri, que es pianta votos por la pésima imagen del candidato en la provincia de Buenos Aires, donde la crisis golpea fuerte. Vamos, Juan, buenas noches. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo andás? Bien, me va mejor que al presidente en el conurbano bonaerense, me parece, porque realmente es muy fuerte lo que sucede en la provincia. Recién uno que tiene el registro, en mi caso desde el 83, a la fecha de cubrir elecciones, es la primera vez que se hace esto, de esconder al máximo referente de la fórmula, de un espacio político. Y además que es el presidente y que se supone, según el relato que montó Cambiemos, que es la persona que está trayendo los cambios y que está generando los cimientos de la República para poder posicionarnos en el mundo. Debería mostrarlo con orgullo. Debería mostrarlo con orgullo, exactamente. Hay algo ahí que no coincide. Ayer se viralizó un video en donde un ciudadano mostraba cómo venía la boleta en una localidad bonaerense. A partir de allí nosotros nos propusimos en las redes sociales empezar a comprobar si efectivamente era cierto aquello que también dijo Sergio Massa en este programa, el día lunes, que estaban escondiendo a Macri en la provincia de Buenos Aires. Bueno, no hubo localidad, digo, en todo el conurbano bonaerense, en todo el interior de la provincia, donde no ocurriera exactamente lo mismo. Donde no hubiera carteles de la gobernadora junto al candidato a intendente, sea quien sea, y donde no
pusieran primero en aquellos distritos donde sí gobierna un intendente de Cambiemos las obras por sobre la foto de Macri. Claro, no hay porque- fotos de Macri en la no, provincia. bueno, porque esto que tenemos acá en la pantalla, que ahora vos lo vas a mostrar, cómo viene ensobrado, esto es lo que te presentan en las mesas, cómo están repartiendo la boleta, es decir, lo reparten con lo que no es, porque cuando vos abrís la boleta, ahí abrí la de que tenés la del Frente de Todos. Vamos con la del porque, Frente de claro, Todos que primero. sí está como corresponde, ¿no? Te lo ponen al candidato a Al presidente. candidato a presidente. Ahí está, Alberto Fernández. Claro. Encabeza todas las fórmulas, encabeza el candidato presidente como corresponde, ¿no? Lógico. Y vicepresidente. Bueno, en la provincia de Buenos Aires, Juntos por el Cambio lo está repartiendo así. Primer dato llamativo, además, Juan. Otra cosa que por primera vez ocurre, solo la foto de María Eugenia Vidal. Sí. Lo borraron a Daniel Salvador, al radical. Lo borraron a Salvador, solo la foto de María Eugenia Vidal lo escondieron también al radical. Y en el Frente de Todos la tenés a Magario acompañando a Claro. Axel Kicillof, como corresponde, digamos, porque son binomios, Exacto. lógicamente. Bueno, acá tenés la boleta del Frente de Todos en la provincia de Buenos Dame que Aires. te tengo así, pues. Gracias por la asistencia. Por favor. Si quiere, Silvestre, ábrala para mostrar que adentro, digamos, se abre normal, no hay nadie Claro, escondido, acá. digamos, en la Así. boleta. Zup, Ahí se está. abre y están todos. Ahora vamos con lo que está repartiendo María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, la fuerza de Mauricio Macri en el distrito más importante a nivel nacional. Quiero decir que te lo mandan así, ya con el Lo mandan así, sobrecito, te mandan varias boletas. La tenés a Vidal de un lado y del otro lado a Macri, seguro, al candidato a presidente, al actual presidente de la nación. No, a Vidal del otro lado también. Y vamos a ver qué pasa cuando abrimos la boleta. Permiso, gracias. La tenemos a Vidal, del otro lado a Ritondo, candidato a diputado nacional. Vamos a abrirlo. Tenés que hacer un curso para encontrar. Los candidatos a intendente, sea quien abrís, sea, claro, encontrar los candidatos a intendente. a diputado ¿Y dónde está el provincial. presidente? ¿Y dónde está el presidente? Ahora sí, acá está el presidente. Acá está el presidente. Realmente tenés que hacer un curso de origami para encontrar a Macri en la boleta de cómo te la reparten, ¿eh? Así, con el sobrecito, como te mostraba Juan recién. Fíjate de nuevo. Acá tenés, hasta acá viene y se muestra, digamos. ¿Y dónde está Macri? Tenés que hacer una maniobra más. Ahora sí. Claro. Bueno. Esto tiene destino de meme, lo sabemos todos. Voy a terminar yo con la boleta completa haciendo foto en todos lados, pero bueno. La realidad es que Mauricio Macri incomoda. Incomoda en y la provincia mucho, ¿eh? de Buenos Aires. Pero lo que decía Juan, así como nosotros tenemos, así le reparten las boletas en la provincia de Buenos Aires. Todos los partidos reparten boletas, todos los partidos políticos. Pero como mostrábamos, todos te lo marcan, como ocurre con el Frente de Todos, así, con la fórmula presidencial encabezando las boletas y la muestra. En la provincia de Buenos Aires, Juntos por el Cambio esconde al presidente, esconde a Macri por pianta votos. Y nuestro colega Jorge Asís, que a esto se refería también en las últimas horas, decía lo siguiente. Al mejor cuadro que tienen, que es María Eugenia Vidal, Sor Vidal, santa mujer que arrastra la cruz de No seas Mauricio machista. por tú. la tercera sección electoral. ¿Machista por qué? No, por lo de Sor y todo eso. No, Sor porque tiene una adicción al sacrificio muy, muy fuerte esta mujer. O sea, así como Cristina lo estaría ayudando a Kicillof, la presencia, la imagen de Mauricio la perjudica. Cada le resta presencia a de ella. Mauricio la perturba a ella, porque en realidad, sinceramente, también me parece admirable que casi te diría que se preparen para una campaña, hacen cola para insultarlos, no a ella, a la política que se representa. En cola para insultarlos por la política que están representando. Y ahora sí, ya nos metemos de lleno en terreno de campaña. Hoy, multitudinario acto de Alberto Fernández con la comunidad científica. Esto decía el candidato frente a los científicos. Mire, bueno, hay unas imágenes realmente en un auditorio colmado, donde ovacionaron al candidato presidencial.
Alberto Fernández. Cuando Cristina asume el segundo mandato, la idea de crear un Ministerio de Ciencia y Tecnología es mía, porque me parecía que era central poner en un lugar preponderante el tema y darle toda la importancia que ese tema merece. Porque vuelvo a repetir, no tiene que ver con una coyuntura del presente, tiene que ver con una inversión hacia el futuro. Lamentablemente después pasaron cosas. Y pasaron cosas y toda esa idea se fue desvaneciendo. Y se fue, absolutamente. Y no tengan ninguna duda que en cuanto llega la ley de ministerios va a tener una ley de ciencia y tecnología, con un ministerio de ciencia y tecnología, que fue como se lo propuse hacer a Cristina en el año 2007. Porque estoy convencido de esa necesidad. Porque estoy convencido que hay que jerarquizar no solo la importancia de la investigación de la ciencia y de la tecnología, sino también a los actores que investigan, desarrollan ciencia y desarrollan tecnología. Ahí veíamos, realmente multitudinario acto de Alberto Fernández, mire lo que fue eso, con la comunidad científica, prometiendo no solamente que la ahora Secretaría de Ciencia y Tecnología va a volver a ser ministerio, que también dijo hoy el Ministerio de Salud va a volver a ser ministerio. Fíjese en esto, un comentario. Hoy, ¿qué decían las portadas del diario Clarín y La Nación? Celebraban que Macri el próximo viernes va a elevar a rango de ministerio nuevamente la actual Secretaría de Agroindustria. ¿Para qué? Para congraciarse con el único sector de la economía que hoy crece y que siempre apoyó a Macri, que es el campo. ¿Y para qué? Para que el sábado, cuando Macri vaya a la sociedad rural, la rural lo ovacione a Macri. Ahora, fíjese usted que dos países se presentan. Ahí está Alberto Fernández, si podemos ver, Hernán, nuevamente la imagen. Ahí está, mire, la comunidad científica en pleno, impresionante el acto, ovacionando a Alberto Fernández por el apoyo que le daba cuando él era jefe de gabinete y por lo que prometió, que elevará nuevamente y volverá a un presupuesto. Macri, que promete que va a elevar a ministerio la actual Secretaría de Agroindustria. Dígame si no son dos países diferentes, totalmente diferentes. Bueno, Axel Kicillof, en General Las Heras, también estuvo de campaña. Hoy la gobernadora no considera que hay que mostrar, es más, quiere esconder, son nuestras prioridades, que es lo que está sufriendo todo el pueblo de la provincia de Buenos Aires. No hay trabajo, o sea que nuestra prioridad va a ser el empleo, no hay producción, porque hay problemas en todos lados con las tasas de interés, con el crédito, tanto en sectores rurales como en sectores industriales, ¿no? Tenemos problemas con el crédito, con las tarifas, con obviamente la caída de la demanda, así que producción y trabajo antes que nada. Y después viene salud y educación. Y acá, bueno, hay un monumento que de alguna manera muestra lo que es una provincia ausente en el terreno de la educación. No solo no hicieron nada de lo que habían prometido, sino que lo que estaba hecho lo rompieron. Y después no lo terminan. Es marketing, porque el cartel está de que iban a hacer la obra. Y probablemente aparezca en una publicidad un cartel de que están haciendo una obra. Ahora, el problema nuestro no es la publicidad. Han gastado miles de millones de pesos en publicidad. Con un poquito de eso podían haber terminado este jardín de infantes. Bueno, ahí hablaba de presupuestos, Axel Kicillof, lo que se podría haber hecho. Hoy, esta mañana, en Mañana Silvestre en Radio 10, dialogamos con el ex director del Hospital Garrahan. El Garrahan, usted sabe, es no solamente de referencia nacional, sino regional. Se le ha achicado el presupuesto, tienen problemas, pero en esta semana que tanto incomodó al gobierno y a los medios oficialistas la propuesta de Alberto Fernández de aumentar 20% a los jubilados, reduciendo las tasas de la LELIC, mire el ejemplo que hoy dio Oscar Trota, ex director del Garrahan, de lo que se podría hacer
con los intereses que el gobierno paga hoy del ELIC. Escúchelo atentamente. Estamos hablando de un interés que se pagan por intereses mensuales del ELIC, 60.000 millones de pesos tenemos para garantizar por 10 años el presupuesto del Hospital Garrahan. Entonces aparecen los brotes, por ejemplo, de tuberculosis, por supuesto, la sífilis congénita, los brotes de sarampión. Entonces cuando aparecen los brotes de sarampión es por la falta de vacunación en la población. Entonces manipulan la opinión pública diciendo que no es porque el Estado no compre vacunas, sino que porque en la Argentina hay un movimiento antivacunas, como si las familias argentinas se sumaran masivamente a un movimiento antivacunas que en la Argentina no existe, porque yo soy pediatra, por supuesto, y muchos otros colegas míos de pediatría, sabemos que si hay dos consultas que hacen la familia es qué le doy de comer a mi hijo y cuándo lo vacuno. Tan precarrillista son estas políticas que hoy estamos viendo que reactivan o que llevan al rango del Ministerio Agroindustria y degradan el Ministerio de Salud. Bueno, ahí estaba, escuchó, ¿no? Oscar Trota, con lo que se paga de intereses del ELIC de un año, se obtiene para 10 años de presupuesto del Garrahan. Mirá vos otra diferencia de país. Y decía el doctor Trota, están con políticas pre-carricistas. ¿Por qué? Usted sabe que Carrillo fue el primer ministro de Salud justamente de Perón. ¿Por qué? Viene bien a lo que le contaba antes. Perón le dijo un día a Carrillo, ¿qué cosa este país, Carrillo? Tenemos un ministerio para las vacas y no hay un ministerio para la gente de salud. Y ahí creó el Ministerio de Salud Perón, con Carrillo como primer ministro de Salud, que hoy es muy reconocido como sanitarista. Bueno, Macri volvió a eso. Hay un ministerio para las vacas, pero no hay ni Ministerio de Salud ni Ministerio de Trabajo. Fíjese qué importancia le da este gobierno al laburo y a la salud. Pichetto, hablando del gobierno, candidato a vicepresidente, el más cerrado ideológicamente y el que desde la ideología extrema quiere arrimarles votos a Macri. Creo que en la Argentina se está reformulando la política y que finalmente además nos vamos a enfrentar dos coaliciones, una que expresa una mirada de izquierda populista típicamente latinoamericana, que atrasa, que es la del Frente con Todos, que además ahora están diciendo y haciendo declaraciones que denotan indudablemente de que están muy lejos del poder. Cuando se habla de modificar las tasas de interés de determinados bonos, como si fuera una decisión unilateral, lo que estamos haciendo es colocando en riesgo y también apuntar con mucho egoísmo a que eventualmente haya una corrida o un impacto económico. Lamentablemente no van a poder. Asusta, Pichetto, sacan a relucir un fantasma que no existe. La corrida la estuvo Macri, las devaluaciones las hizo Macri, este gobierno. Y el miedo es si sigue Macri en el poder, no si viene. Y aparte, qué despectivo hacia otros gobiernos de la región. Dijo clásicamente populista de América Latina. Qué despectivos que son hasta con eso. Son insensibles con la gente y despectivos con otras ideas. Claro, como ellos no lo pueden hacer, no pueden prometer 20% a los jubilados, porque no lo sienten, porque no lo van a hacer, porque el fondo se los impide. Entonces dicen los otros no pueden hacerlo. Los otros han demostrado que lo han hecho y que lo van a volver a hacer con el apoyo seguramente de la sociedad. Porque hay que tener poder, convicción y hay que tener voluntad política. Claro, si este gobierno le entrega la soberanía política y económica al Fondo Monetario Internacional, no podés hacer nada, hermano. No podés hacer nada. Vamos, José Luis Esper también criticó duramente al gobierno en campaña. El Fondo Monetario es una gran burocracia internacional que es parte del problema que el gasto público en el mundo haya pasado de 20 puntos del producto a lo mejor hace medio siglo a 40 puntos del producto hoy. ¿Por qué? Porque al fondo lo único que le interesa, error, es que algunas cuentas cierren, algunos desequilibrios desaparezcan. Si vos lo haces reventando al sector privado de impuestos o bajando el gasto público, eso no es un problema del fondo. Generalmente el fondo,
como sabe que lo más fácil para los gobiernos es subir impuestos, cuando hay problemas fiscales suben impuestos. Esa es la parte problemática del fondo, que no le importa nunca cuánto gasto público, cuánto privado hay en una economía. Pero, Ahora, ¿vos estás de acuerdo con que el fondo está financiando la campaña de Macri, como dicen, por ejemplo, los Fernández? sí, es cierto eso. Eso es cierto porque este es un acuerdo muy raro del fondo. El fondo generalmente apoya a los países, no a los gobiernos. Pero este apoya Pero a este Macri. fue un plan económico, un plan con el fondo donde toda la plata va para Macri. Para el nuevo gobierno hay muy poca plata, casi nada. O sea, el nuevo gobierno asume el 10 de diciembre, se tiene que sentar a conversar con el fondo en el acto porque no hay un mango para pagar la deuda. Duro pronóstico, pero realista, coincidiendo en esta mirada también con lo que viene diciendo Alberto Fernández y mucho, ¿no? De que el fondo financia la campaña de reelección de Mauricio Macri. Y Roberto Labaña, el candidato a presidente de Consenso Federal, fíjese cómo todos están en este programa, ¿no? Anoche estuvo con Berco en Brotes Verdes, también criticó la política económica de Mauricio Macri. Esas frases tan marketineras, ¿no? Los brotes verdes, la lluvia de inversiones, el próximo semestre, la pobreza cero, son fuertes como frases, son marketineras, no tienen nada que ver con la realidad, por supuesto. Toda la economía hoy, todos los precios de la economía están desordenados en el mal sentido. La tasa de interés es muy alta, el salario es muy bajo, el valor del tipo de cambio quita competitividad a las economías provinciales, la tasa de impuestos, que también es un precio implícito, es demasiado alto. Entonces, la explicación del por qué una economía lleva tantos años de atraso es por eso, porque los precios están totalmente distorsionados y si uno quiere volver a poner en marcha la economía, lo que va a tener que hacer desde el punto de vista macroeconómico es progresivamente reordenar esos precios. Muy bien. Enseguida estamos con Irina, que está aquí, por supuesto. ¿Cómo te va, Irina? Buenas noches. Hola, buenas noches. Que hay novedades también en algunas causas, así que enseguida, y también con Pedro Brigues, se no se pone celoso, Pedro. No, por supuesto. Esta vez no me vas a potusear. Nunca. Bueno, pero para completar que venimos haciendo todo este desarrollo de elecciones, está Alfredo Serrano, titular de CELAC aquí en la Argentina. Alfredo, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Gustavo. Que acaban de entregar, miren, está sacando primicia aquí para Minuto 1 y para ustedes, acaban de cerrar una encuesta nacional de 2.000 casos presenciales, que esto es lo importante, cara a cara. Y bueno, ansiosos también. Antes, Alfredo, de ir a que nos cuentes qué da esta encuesta a pocos días, escuchaba ustedes están trabajando mucho con CELAC en todos los países de América Latina. ¿Cómo te suena esto muy despectivo? Me sonó a mí de Pichetto diciendo se acercan a gobiernos populísticos típicos de América Latina. Suena discriminatorio y lo peor es que deja de decir que hay un montón de presidentes o expresidentes populistas en todo el mundo, empezando por Trump o acabando en ex-Berlusconi en Italia o Salvini actualmente y tantos presidentes que hay en América Latina, no, en el mundo, que pueden ser o no populistas. Creo que se le nota demasiado cuando habla Pichetto y lo curioso es que hablaba de la tasa de interés y tanto que halaga lo que ocurre en el mundo y en el mundo sería imposible tener una tasa de interés similar a la que él defiende, con intervención incluso de los bancos centrales, que sería realmente inviable. Ahora, qué interesante lo que acaba de decir, porque lo pones entre los presidentes populistas a Donald Trump. Es uno de ellos, de hecho, pero además yo creo que él incluso se siente cómodo reconociendo que diga esto. Trump si es kirchnerista, ¿no? Sí, creo que tienen una visión un poco muy sesgada de lo que está pasando en el mundo y quieren imitar cosas del mundo desarrollados que ellos llaman de una manera, pero se obvian otras, y esta forma de hablar de la región así, con esta mirada, suena a esa lógica del patio trasero que los Estados Unidos siempre decía, con esa suerte de desprecio que un poco habla Pichetto en este tipo de intervención. Claro, se le nota mucho, digo, como la dependencia que tienen, ¿no? Poco orgullo de lo nuestro, ¿no? Totalmente. Bueno, contanos, somos todos oídos, Alfredo, ¿qué datos aporta esta encuesta que acaban de terminar? Hemos cerrado el campo el sábado pasado, 2.000 casos, como bien decía, la tercera encuesta en la Argentina, y un poco me quedaba con la anécdota de cómo Amorín presentaba la forma de esconder a Macri de la boleta, y es que en el fondo es congruente, mejor dicho, tiene mucha sintonía con los resultados de una encuesta a nivel nacional.
porque cuando uno mira los datos realmente, a Mauricio Macri tiene una evaluación negativa muy elevada de su gestión, en torno al 63%, y una imagen negativa del 60%. Es decir, 6 de cada 10 argentinos, argentinas, están evaluando mal tanto su gestión como su imagen. Y eso se traduce en un dato, por ejemplo, que hemos mirado en términos de atributos. Le hemos preguntado a las argentinas, argentinos, cuáles son los principales atributos que le llevaría a pensar sobre Macri. El más llamativo Acá lo tenemos, de todos... a ver la plaquita, así lo vamos, Hernán, mostrando los atributos de... Ahí está, a ver. El más llamativo es ese 43,2% que la mayoría dice que es ineficaz. Es decir, asocia a Macri con ineficacia. Y ese 43% es de la totalidad de los electores. Lo que quiero decir es que los electores de La Baña, los indecisos, los nulos, los que van a votar a Espert, los kirchneristas, pero también los votantes propios de Mauricio Macri, están considerando en un gran porcentaje que Mauricio Macri es ineficaz. Ahora, es alto ese porcentaje, ¿no? Es muy elevado. Y duro para un presidente que lo califican como ineficaz en un 43,2%, ¿no? Y como contrapartida a Alberto Fernández, ¿qué destaca? El dato más interesante es que casi un cuarto de la ciudadanía argentina asocia a Alberto Fernández con la ilusión. Es decir, empieza a ver el futuro a través de la candidatura de Alberto Fernández, y digo que es importante porque es un dato muy significativo cuando te le pones una cantidad de variables. Por ejemplo, la mayoría de la ciudadanía no lo considera autoritario, no le están asociando ineficacia, es más, tiene un bajo valor de ineficacia en comparación con Mauricio Macri. Pueden observar ahí que casi triplica la sensación de ineficacia en contra de Mauricio Macri y en relación con Alberto Fernández. Bien decías anteriormente, Gustavo, que hay dos mundos, dos países, has dicho anteriormente. Y es curioso porque en toda la encuesta se percibe como que hay dos universos, dos votantes, dos bolsones electorales completamente distintos de lo que piensa la gente que todavía, dicho en argentino, se banca a Macri, y es un porcentaje, ahora podemos hablar de estimación e intención de voto, y en el otro lado un porcentaje muy elevado que sería una ciudadanía que no solo son los votantes de la fórmula Fernández, sino el resto de votantes. Tienen grandes similitudes en términos ideológicos. Por ejemplo, en desconfianza del sistema electoral. Ahora que tanto se habla en la Argentina, es interesante porque el 62% dice que es nada o poco confiable. Estamos hablando casi de 2/3 de la ciudadanía argentina que está planteando que tiene desconfianza de lo que vaya a pasar en términos de resultados electorales. Para nosotros es un resultado muy sorpresivo, porque nos imaginábamos que el deber ser, incluso, porque cuando uno le pregunta incluso a la ciudadanía, se sesga a quedar bien en la respuesta. Y te dice, sí, claro que creo en la institución electoral. No, 2/3 de la Argentina está teniendo muy poca o baja credibilidad en el sistema electoral, y a mí me parece un tema muy interesante. Es todo un dato esto, Alfredo. Primero, porque son los primeros en medirlo. Y segundo, creo que es la primera vez del retorno a la democracia que la gente expresa esto, que es la preocupación de la oposición, de que puede haber fraude o que el gobierno está armando un escenario la noche del domingo de mostrar algo que no va a ser el resultado final. De hecho, esta desconfianza no solo son de los votantes de la fórmula Fernández, sino es coincidente entre todos los votantes no macristas. Es decir, cuando uno mira los votantes de La Baña, los votantes de Espert, los votantes de Del Caño, los indecisos, los nulos, los Fernández, coincide que ese porcentaje es muy elevado. Hay una absoluta desconfianza y credibilidad en el sistema electoral. Otro dato que preguntamos es esto de la Pax cambiaria, que yo prefiero llamarle populismo cambiario. Tanto que Pichetto habla de populismo, creo que cuando uno sostiene artificialmente, ficticiamente, el tipo de cambio, un compañero nuestro de CELAC, Guillermo Glietti, siempre nos habla de populismo cambiario. Y dicen, ¿es verdaderamente hay una sensación en la Argentina hoy en día que en el último mes ha mejorado la situación económica? Preguntamos por el último mes. El dato es muy así impactante. El 87% cree que o empeoró o sigue igual de mal. Es decir, 87%. Y esto sí que es transversal. Los votantes macristas siguen creyendo que la situación económica suya en el último mes es que o estaba igual o había empeorado. Y es que un poco se contradice con la lógica que de la estabilidad del dólar puede ser
traducible en una lógica de mejora situación en la economía. Pero también, también de muchos medios de comunicación que Claro, dice que se está mejorando, claro. que hace meses que vienen diciendo vamos mejorando, esto parece que lo contradice. Claro, se ha mejorado la estabilidad del tipo de cambio, pero eso directamente cuando No la percibe persona... la gente. En la esquina de la calle, Ahí cuando está. la gente va a comprar y le preguntas cómo fue tu situación económica, dice, o igual o empeoró. El 82%. Claro, casi... pero es muy bueno lo que marca Pedro, porque los diarios que te están vendiendo, con el relato del gobierno, la paz cambiaria ayuda, remonta a Macri, se acerca, y la realidad es que la gente sigue pasándola mal. Y por eso, seguramente a Macri lo sacan de la boleta, porque en el día a día la cotidianidad es distinta. Un dato interesante para nosotros es cuáles son las peores instituciones valoradas en la Argentina. Hemos mirado todos, muchos, desde el Papa Francisco hasta Iglesia Evangélica, pasando por jueces, policías, docentes o científicos. Las dos instituciones peores valoradas son, en primer lugar, los jueces y, en segundo lugar, el Fondo Monetario Internacional. Es decir, las dos actores participantes en la sociedad argentina, en el día a día, que la gente valora muy mal, pero muy mal me refiero con un saldo negativo de un 70-80%, es los jueces. La mayoría de la Argentina ve en los jueces un actor que tiene un desempeño muy negativo. Y eso es un dato que a nosotros... Las barbas en remojo al Poder Judicial. Hay una relación con el Poder Judicial que la gente ya no cree en ella y que desempeña mal. Y el otro es el Fondo Monetario Internacional. Y como situación antagónica serían justamente los científicos. Es la primera institución del país donde la valoración es la más alta, seguida por los docentes. Científicos y docentes serían los que tienen una valoración más positiva de la sociedad en comparación con el resto. Sorprende esto, que bueno, Alfredo, todos estos datos que nos estás dando, porque son dos de los sectores más atacados por el gobierno. Los docentes, a los que los quisieron estigmatizar, les hicieron campaña en contra, les dijeron que eran vagos, y a los científicos. ¿Cómo la gente lo sigue valorando? Qué bueno, ¿eh? Hemos medido incluso, Gustavo, el efecto Pichetto. Le hemos preguntado a los votantes de Macri si han cambiado el voto porque entró Pichetto en la fórmula o incluso si se fueron. Es muy irrisorio porque el saldo neto es de 1,2. Es decir, de todos los votos de Macri, el 1,2% solo se debe al efecto Pichetto, que si uno es muy preciso y riguroso, con el margen de error estaríamos diciendo que es casi cero. Es decir, que no le casi sumó nulo. nada, Es Pichetto. insignificante. No hay un efecto Pichetto en la fórmula, sobre todo de estimación de voto. Hemos medido estimación de voto, intención de voto directo, y la diferencia a nosotros nos da de 9 puntos. 42 versus 33. La diferencia sigue oscilando. Es cierto, y esto es lo interesante, que la brecha se va un poco achicando, porque Macri de alguna manera detiene la caída y se recupera levemente, pero eso no es a costa del resultado de los votos de la fórmula Fernández. Yo siento que en la mayoría de las encuestas han intentado explicar que la mejora de unos es a costa de la pérdida de otros. Y como bien decías, al haber dos países, no es que los votantes de un lado se vayan trasvasando hacia los otros, porque piensan tan distintos, no le tienen ninguna credibilidad al otro, que es muy difícil que un votante de la fórmula Fernández, incluso indecisos, incluso votantes de La Baña, corran tan rápidamente a ser votantes de Macri. Eso te deja un país no solo dividido, sino además fijo, es decir, va a ser muy difícil la alternancia en ese planteo que haces. De hecho, nuestra hipótesis electoral es que, viendo el perfil de los indecisos, es que no va a haber mucho movimiento. Dicho así de manera más sencilla, es que las cartas parece que están echadas. Muy echadas, muy repartidas. Otro dato ahí para ¿Y terminar. qué porcentaje de votos tiene La Baña y José Luis Esper? 8,5 La Baña, o sea, 42, 33, 8,5. Y Esper 2,6. Y Del Caño 3,8. Indecisos 5,6. Que los indecisos se han mantenido constante desde mayo que empezamos a medir, estaban en 6,7 a 5,6 igual. Y el efecto Spert es 2,6. Es cierto que cuando uno mira superposición electoral, los votantes de Spert podrían llegar a votar a Macri. Pero también es cierto que los votantes de La Baña podrían llegar a votar repartidamente tanto a la fórmula Fernández como a la fórmula Macri. Casi 1 a 1. No es que hay una mayoría de los votantes de La Baña que tienen mayor predisposición a Macri. No, se reparten muy por igual. Incluso uno observa a la ciudadanía, y yo creo que justifica muy bien lo de la boleta, querer esconderlo, la expectativa de ya quién va a ser presidente. ¿Y eso? ¿Cómo el responde? 50% de la ciudadanía argentina ya cree que va a ser presidente Alberto Fernández. Lo interesante es que en la gente de Macri
sí han retomado, han recuperado parte de su ilusión. Yo creo que eso es un efecto de la campaña. La campaña no cambia el voto, pero la campaña lo que sí ha hecho de alguna manera es reforzar a los desencantados macristas. Es decir, ahora ellos sí creen, al menos sus propios votantes, tienen más confianza que Macri podría llegar a ser presidente, cosa que cuando lo mirábamos en mayo no eran tan así. Yo creo que el gran efecto de la primera campaña originada por el oficialismo es que sí hay una suerte de recuperación del desencanto al interior de sus propios votantes. Es decir, el voto dudoso, el voto macrista dudoso que estaría decepcionado, que se podría haber ido, lo recupera un poco. Recupera dentro de su redil. De hecho es así, recupera exactamente, Gustavo, recupera dentro de lo que sería su perfil ideológico, de identidad política. Y esto es interesante, para mí sigue siendo muy llamativo. La principal identidad política en la Argentina es el antimacrismo. ¿Ah, sí? Por encima de cualquiera, por encima de peronistas, por encima de kirchneristas o anti-K o antiperonistas, no. La principal identidad política de autopercepción, cuando le pregunta a la gente, ¿tú qué te sientes? Y le preguntas por un montón, radical, peronistas, antikirchneristas, no, la primera de todo es antimacrista, lo cual sí entiende uno por qué quieren esconder, porque la principal identidad política es realmente el antimacrista. Es decir, hay antimacrismo y hay una imagen negativa en la imagen del presidente y en la gestión altamente también negativa. Del 63%. Mucho, altísimo. Es muy elevada. Incluso cuando lo miras por áreas, Gustavo, hemos mirado cuál es tu evaluación sobre el tema de la inflación o del dólar. Este valor ya no es 63, se va a 80. O sea, cuando le preguntas la evaluación de la gestión estrictamente por la área dólar o inflación, este valor sube. Pero incluso en términos democráticos tiene un saldo negativo. Cuando le preguntas por la democracia, por el tema de la lucha contra la inseguridad. En la única que tiene un saldo positivo, Mauricio Macri, yo creo que instalaron muy bien en el plano comunicacional, es el tema de infraestructuras y obras públicas. ¿Ah, sí? Es la única gestión por área que le da un saldo positivo. El resto... donde la gente chequeado, justamente chequeó y se ha indicado que mienten con los spots de 7.300 kilómetros porque hicieron solo 480. Pero ahí sí que un poco los grandes... Vendieron bien eso. Las matrices de opinión sí lograron inocular un poco esa idea de que la evaluación de gestión en ese área sí es positiva. En el resto de variables, totalmente negativa. Ajá. A ver, Hernán, ¿qué nos quedaba? Me dice una placa para comentar, Alfredo. Esto es la situación económica familiar en el último mes. Sí. Esto es lo que comentabas, ¿no? También es importante esto, porque los medios te dicen que mejoró la situación económica de la familia. No, la realidad de lo que dice la gente es que sigue pasándola mal, lo muestra ahí, ¿no? Sí, es que el 82% suma, el 87% suma, o empeoró o sigue igual. Incluso eso sí que es transversal y es lo interesante. Los propios votantes de Macri no están diferenciados de ese patrón, de ese comportamiento. También hemos mirado, como no podría ser de otra manera, incluso en términos programáticos, ¿qué le importa a la gente? Las tarifas de los servicios básicos. Es el gran tema que le gusta a la gente, como que sería la primera medida que un presidente debería de tomar. Fundamentalmente es con esto. Respecto al Fondo Monetario Internacional, ¿qué hacer? También le preguntamos a la gente. Sí. Y es curioso, la gente quiere que resuelva primero la crisis y negociar con el fondo. Solo muy extremos son los que están diciendo, por un lado, no acabemos con el Fondo Monetario Internacional, y otros que están diciendo, sigamos subordinados al Fondo Monetario. Pero casi el 70% lo que quiere es resolver la crisis económica, o sea, lo que le pasa a la gente del barrio, y negociar lo que está pasando con el Fondo Monetario. Es una gran mayoría de la Argentina la que está pensando que con el fondo hay que resolver lo que pasa adentro y negociar con lo que pasa afuera. Alfredo, provincia de Buenos Aires, ¿midieron? Hemos medido, está en torno a 10 puntos de diferencia, por encima Axel Kicillof. Es uno de los temas porque cuando uno mira la votación a presidente, ahí hay una gran diferencia a favor de la fórmula Fernández, en detrimento de la de provincia de Buenos Aires. Muy alto, elevadísimo. De hecho, sigo pensando, ese buen ejemplo que poníais, claro que se quiere ocultar porque la diferencia a las PASO presidencial en provincia de Buenos Aires, la diferencia es elevadísima. Claro que María Eugenia Vidal recorta un poco, lo deja en torno a 10 puntos la diferencia. Va a haber corte de boleta, hemos incluso preguntado si hay corte de boleta. Va a haber corte de boleta, pero preveemos a día de hoy que no va a ser tan elevado como se imagen, porque la imagen de María Eugenia Vidal en provincia de Buenos Aires no es tan elevada, no es tan buena. María Eugenia Vidal, curiosamente, tiene la mejor imagen en el conjunto nacional, pero en provincia de Buenos Aires no es tan buena. Es decir, en la gestión cotidiana no tiene valores satisfactorios. Cuando uno lo miran desde afuera, ahí sí que la miran con mejores ojos. Bueno, Alfredo,
completísimo, ¿eh? Mil gracias. Realmente excelente, te agradecemos y bueno, después de las pasos seguimos charlando. Gracias. Gracias, Alfredo. Alfredo Serrano de CELAC, a nivel internacional trabaja y están trabajando desde este año en la Argentina.